¿Cómo están, estimados estudiantes? Continuando con el avance del tema de absorción. Hasta la anterior sesión habíamos visto las consideraciones para el diseño de una torre. De acuerdo, habíamos visto que es muy importante cambiar las fracciones molares por relaciones mol porque facilitan el análisis. Vamos a continuar con el análisis de una torre y vamos a ver un método de diseño para evaluar el número de etapas. ¿De acuerdo? Entonces, es interesante ver la gráfica porque nos muestra dos líneas rectas y una curva. Esta curva del centro es la curva de equilibrio. De acuerdo, que siempre nos tienen que dar los datos. Y aquí tengo las líneas de operación. Ya acá siempre va a ser la concentración de líquido expresado en fracción molar generalmente. Acá estamos hablando de la concentración del gas, pero puede ser, expresado generalmente en fracciones molares, pero puede ser que nos den impresiones parciales. Ya ahora, ¿por qué les estoy hablando de que es mejor trabajar en relación mol? Porque las líneas de operación siempre nos van a dar una recta. Ojo, no estoy hablando de la curva de equilibrio. Esto podría ser una línea recta o una curva, no sé. Así sea en fracción molar o así sea en relación mol. ¿De qué estoy hablando que va a ser una línea recta? Una línea recta va a ser la línea de operación y eso facilita mucho el cálculo del número de etapas. Ya, recalco. Nos da una línea recta si yo trabajo en relación mol. En cambio, si yo trabajara en fracción molar, tendría una curva. ¿De acuerdo? Lo que dificultaría un poco el análisis. Pero, ya uno ve, digamos, cómo quiere afrontar el problema en cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, ideal trabajar en relación mol. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de manera similar a lo que es la parte de destilación, muchas veces no nos dan las cantidades de operación, si nos dicen igual que en destilación, ¿no ve? Que la operación se realiza con un caudal de 2.5 veces el caudal mínimo. Entonces es más factible trabajar en líneas en relación mol para poder hallar esa cantidad de relación mínima en absorbedores. Entonces veamos ese cálculo. Cuando yo tengo la posibilidad de evaluar, de acuerdo, la cantidad mínima en absorbedores, de acuerdo, inicialmente yo tengo que trabajar con mi línea de operación y lo más importante en una línea de operación es definir los extremos. Ya, si yo tengo dos puntos y estoy trabajando en relación mol y es una recta, esa es la ventaja también. Yo necesito solamente dos puntos para evaluar esta recta. Entonces ahí estoy evaluando, haciendo un balance de masa en toda la torre de absorción en relación mol y necesito solamente dos puntos y puedo evaluar tranquilamente esa recta. Pero, ¿cómo voy a evaluar mi cantidad mínima de absorbente? Lo que yo quiero supuestamente es obtener la cantidad absorbida con la menor cantidad de líquido de disolvente. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Primero determinar la pendiente. ¿De acuerdo? Determinar la pendiente. Y jugar con esta ecuación aumentando la pendiente. ¿De acuerdo? Si yo aumento la pendiente, puedo evaluar en un momento dado cuál es la cantidad mínima de absorbente. Fíjense en la gráfica, ¿qué hice? Yo tengo, según mis cálculos, balances de materia, yo he evaluado estas composiciones. Pero yo necesito evaluar la cantidad mínima. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy variando en esta gráfica la cantidad de líquido, si ustedes se dan cuenta. Estoy manteniendo este punto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy aumentando el valor de X, estoy aumentando el valor de X, estoy aumentando el valor de X. ¿Hasta qué punto? ¿No ve? Hasta que choque con la curva de equilibrio. O sea, hasta que toque una tangente.
acuerdo? Toco la tangente de esa curva, ¿no ve? 1x con y1 y bajo y determino cuánto vale su x. ¿No ve? Si ya tengo x2, si ya tengo y2, conozco y1 y ahora he evaluado x1, como tengo los puntos, ya puedo evaluar la pendiente. O sea, puedo evaluar L sobre GS. GS no está cambiando. ¿Qué estamos variando? La cantidad de disolvente o de solvente en el cual se va a absorber. Por lo tanto, en este punto voy a poder evaluar LS, que va a ser mi LS mínimo. Lo multiplico por la condición que me da y ya voy a poder evaluar mi LS de operación. ¿De acuerdo? Recalco, este GS es el que hemos calculado en la entrada. Como ya tengo los 4 puntos y tengo GS como dato, lo único que yo hago es despejar LS y LS va a ser mi condición mínima. Pero esto es una secuencia de absorción y estoy viendo un tipo de curva cualesquiera. ¿De acuerdo? Aquí vemos con otro tipo de curva. ¿De acuerdo? Lo mismo, ¿no ve? O sea, estoy logrando con este mismo Y, estoy inclinando hasta que choque con la curva. Y acá, nuevamente, en este punto tengo mi X y puedo evaluar de la misma manera que hemos hecho en la anterior diapositiva, puedo evaluar mi LS mínimo. ¿De acuerdo? Esto es para la secuencia de absorción. Si fuese desorción estaría aquí abajo. Entonces no habría, listo, no habría ningún problema, ¿no ve? Igual, hasta a la tangente y evalúo ahí directamente el LS mínimo o el GS mínimo, de acuerdo a lo que estemos variando. Puede ser el líquido o puede ser el gas. ¿De acuerdo? Entonces ahora es lo que vamos a analizar una vez entrado al concepto de cómo podemos evaluar la cantidad mínima de solvente. Ya vamos a trabajar inicialmente con las columnas de absorción de platos y vamos a aplicar un método similar al de McCabe-Thiele, pero vamos a hacer algunas consideraciones. De acuerdo. Básicamente podemos indicar, ¿no?, que el número de platos que nosotros tengamos en la torre va a depender de la separación que tenga, o mejor dicho, de lo complicado que sea nuestra separación. ¿De acuerdo? Además, la eficiencia, como dice en la presentación, en la transferencia de materia dependerá del tiempo de contacto básicamente que nosotros tengamos en el proceso y obviamente de la selección del solvente y demás situaciones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué consideraciones tenemos que tomar para el diseño? ¿Qué debemos conocer? Yo les decía hace un instante, debemos conocer las condiciones de entrada y salida, o sea, debemos conocer los flujos. Adicionalmente, debemos conocer la temperatura y la presión. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más debemos conocer? Oye, debo saber cuánto quiero separar. ¿No ve? Debo saber si quiero separar el 90%, digamos, ¿no ve? ¿Qué tipo de absorbedor voy a utilizar? ¿Será de platos? ¿Será tos empacada? ¿Será de burbujeo? ¿No ve? Debo conocer, oye, la caída de presión que va a existir en el proceso. ¿De acuerdo? Además, ¿qué debo conocer? Lo que hemos analizado hace un instante, la cantidad mínima de disolvente. ¿Qué debo conocer? ¿Cuántas etapas necesito en el proceso para ese grado de separación? ¿Qué tengo que saber adicionalmente? Oye, los efectos energéticos que existen en mi proceso, es decir, los intercambios de energía. Por último, ¿qué debo definir? El tamaño del equipo, ¿no ve? Altura, diámetro, etapas y demás cosas. ¿De acuerdo? Entonces esas son las consideraciones que vamos a necesitar. Inicialmente vamos a evaluar solamente nuevamente el número de etapas y cuando estemos hablando de absorción entonces empacadas vamos a poder evaluar la altura y el diámetro. ¿De acuerdo? Entonces sigamos con el análisis de las columnas de plato. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que determinar el número de etapas
y les decía, vamos a trabajar con el método de McCabe-Thiele, ¿no ve? Para trabajar con este método nos está condicionando que las líneas tienen de operación, no las de equilibrio, las de operación tienen que ser líneas rectas. Adicionalmente, ¿no ve? Que el calor de absorción tiene que ser despreciable, ya nos está limitando. Y que también la operación, va a ser isotérmica. Bajo este criterio, nosotros, o yo les puedo presentar esta grafiquita, ¿no? Aquí tengo la línea de equilibrio que no necesariamente hemos visto, va a ser una recta, puede ser una curva, pero sí la línea de operación tiene que ser una recta. La diferencia que existe entre la línea de operación, este espacio, y la línea de equilibrio viene a ser nuestra fuerza impulsora, esa variación de concentración que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, sobre esta gráfica nosotros tenemos que aplicar el método de McCabe-Thiele. Y en el método de McCabe-Thiele nosotros decíamos en destilación que lo que sale de los platos están en equilibrio. Entonces, si yo hago esa analogía con las torres de absorción, ¿no ve? Por aquí están entrando en contracorriente, ¿de acuerdo? Están entrando en contracorriente, y si yo hago un balance de masa, podría estar condicionando las etapas, todo evaluado, ¿no ve? En flujos y relaciones molares. ¿De acuerdo? Entonces todo lo he convertido a relación mol. ¿Por qué? Porque la condición del método de McCabe-Thiele es que me esté dando las líneas de operación una recta. Entonces, lógico, si estoy contando de arriba, ¿no ve? 1, 2, 3, 4, aquí tengo la etapa N, está entrando de una etapa posterior. ¿De acuerdo? Entonces va a ser la etapa NP, el número de platos, más 1. ¿De acuerdo? Este acá, el líquido está entrando de una etapa anterior. Oye, por eso es L sub 0. Entonces, si yo hago mi balance de lo que les decía inicialmente, yo tengo que evaluar, como en destilación, todas las corrientes que me faltasen o todas las composiciones que me faltasen entre la entrada y la salida de la tose. Entonces, para ello, yo voy a hacer mi balance de masa global. ¿De acuerdo? Y de ahí voy a evaluar, ¿no ve? Cualquier valor que yo necesitara inicialmente. Después voy a poder evaluar cualquier etapa interna dentro de la tose, ¿no ve? Yo voy a poder evaluar mis balances plato por plato, voy a poder aplicar esta condición plato por plato. ¿De acuerdo? Voy a poder evaluar plato por plato. Por eso es importante que nosotros llevemos, ¿no ve? Densidad de flujo molar a mi GS, porque GS va a ser constante en toda la tose y solamente ha de empezar a variar las composiciones, ¿no ve? Acá, ¿quiénes están en equilibrio? Estos dos, los que salen o los que entran, no este con este. Cuidado con esa aclaración, ¿no ve? Estos dos están en equilibrio porque están saliendo. ¿De acuerdo? Tienen que estar en equilibrio los del mismo plato. Cuidado con estos dos no están en equilibrio. Este con este sí está en equilibrio. Entonces eso permite que nosotros podamos evaluar, ¿no ve? El número de etapas de acuerdo al método de Ponchon-Savary. ¿De acuerdo? Entonces, si yo calculo en una absorción el número de etapas, ¿cuál es la condición? Que yo voy a entrar con gran cantidad, ¿no ve? Con gran cantidad de gas. ¿De acuerdo? En la etapa posterior. Entonces, ahí tendría yo mi condición del líquido que entra. Claro, el líquido que entra está bajo en concentración del gas que yo voy a absorber. ¿Por qué? Porque supuestamente, o lo más general es que no entre nada con el gas. No tiene ninguna composición del gas que yo voy a absorber, pero en algunos casos puede ser que tenga trazas, ¿de acuerdo? O alguna composición específica. Por otra parte, yo tendría, analicemos, si estoy diciendo que este es el líquido que entra con una composición X baja del gas, obviamente este es el gas que sale.
¿no? Aquí el gas está saliendo con poca composición. ¿Por qué? Porque todo se ha ido al líquido. ¿Eso qué significaría? ¿No ve? Que ese vendría a ser el tope. Entonces el fondo es la parte alta. ¿De acuerdo? ¿Dónde? Oye, yo tengo la cantidad de gas que está saliendo y la cantidad de líquido que está saliendo. ¿No ve? Oye, este líquido está saliendo con todo el gas que está absorbiendo y este gas está entrando con gran composición. Entonces eso es lo que nos está representando esta secuencia. Yo voy a contar, ¿no ve? ¿Cuántas etapas tengo? 1, 2. 2 etapas. De acuerdo de cálculo. Estoy contando del tope hacia el fondo. ¿De acuerdo? En este caso yo tendría mi columna de absorción. Ahora, si yo analizo mi columna de desorción, estaría diciendo que el líquido está entrando con gran cantidad de gas. ¿No ve? Si está entrando con gran cantidad de gas, está entrando por encima de la torre, el tope. Y por el fondo estaría saliendo con baja cantidad de gas. Entonces yo empiezo, ¿no ve? Con la composición del líquido que entra, ¿no ve? Y tengo la composición del gas que sale, ¿no ve? Obviamente, si vamos a la lógica, aquí está entrando con una gran composición del que yo quiero desorber. Aquí el gas está entrando, el gas que va a absorber al componente del líquido está entrando prácticamente sin composición o con algo de ese gas, y al salir también está saliendo con gran composición, ¿no ve? Del gas que ha jalado del líquido. Voy contando el número de etapas. ¿De acuerdo? Voy contando con el número de etapas. Es decir, aquí tengo poca composición, poca cantidad del gas, ¿no? Y el líquido también está saliendo con poca cantidad de gas. Y yo voy a contar 1, 2, 3 etapas. De la misma forma que hemos hecho en la parte de McCabe-Thiele. Pero fíjense, este método no es complicado. Pero adicionalmente, ¿no ve? Podemos hacer nosotros el cálculo analítico del número de etapas de absorción. Y esto es aplicar la ecuación de Kremser, pero con algunas consideraciones. ¿De acuerdo? Con algunas consideraciones. Una de las primeras, ¿no ve? Nos dice que las soluciones deben ser diluidas. La segunda es importante porque muchas veces olvidan esta condición. ¿De acuerdo? Las líneas de operación y las de equilibrio tienen que ser rectas. Ya, nos está dando una limitante bien grande. ¿De acuerdo? Y adicionalmente cuando aplicamos la ecuación de Henry. Entonces básicamente es aplicar la ecuación de Kremser, donde A es el factor de absorción. ¿De acuerdo? Donde A es el factor de absorción. Entonces, fíjense, yo puedo evaluar, ¿de acuerdo? El número de etapas, el número de platos, dependiendo del factor de absorción. Básicamente, que tiene que ver nuestro factor de absorción en función de los flujos y de la pendiente de la recta. ¿De acuerdo? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Aquí tengo la ecuación para evaluar la absorción. También tendría la ecuación de Kremser para evaluar la desorción. ¿De acuerdo? Donde A va a ser el flujo molar del líquido sobre el flujo molar del gas por la pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, todo va a depender del factor de absorción para saber si nuestra operación es fácil o difícil. Idealmente nuestro factor de absorción tiene que ser mayor a 1. Y recomiendan algunos textos que el factor de absorción tiene que
tiene que estar entre 1,25 y 2. ¿De acuerdo? Bueno, con esa parte habríamos, digamos, terminado la parte de la columna de platos, pero en la parte de destilación nosotros no hemos hablado sobre la eficiencia cuando hemos estudiado destilación. Ya decíamos que eso lo vamos a ver en la parte de absorción. ¿No ve? Entonces, al determinar la eficiencia en columnas de platos, vamos a ver básicamente eficiencias globales, ¿de acuerdo? Vamos a ver eficiencias puntuales y la eficiencia de Murphy, mejor dicho. Entonces, ¿para qué nosotros podemos utilizar, digamos, la eficiencia en una columna de platos? Básicamente, para diseñar el diseño de los platos, ¿no ve? Ya, mejor dicho, para saber cuántos platos reales tenemos, ¿de acuerdo? Y para evaluar la eficiencia, ya nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no ve? Que la eficiencia va a estar influenciada por el tipo de plato que yo esté utilizando. Va a estar influenciada por las propiedades del fluido y por el modelo de flujo que nosotros tenemos en nuestras torres. ¿Ya? Ahora, digamos, si el plato estuviese adecuadamente diseñada y los flujos están próximos al límite de la capacidad de nuestra torre, entonces básicamente nuestra eficiencia dependería del tipo de las propiedades físicas, mejor dicho, de los fluidos. Entonces existen diferentes métodos por los cuales nosotros podemos determinar la eficiencia de una columna. ¿Ya? Ahora, pero también podemos comparar. Ojo, pero se deben comparar en las mismas condiciones, me dejo entender. Si yo tengo una columna de absorción que esté trabajando en Santa Cruz, por decirles, y yo estoy diseñando una torre de absorción que va a trabajar en La Paz, ya, y yo conozco la eficiencia de la torre de Santa Cruz, digamos que es del 90%, pongámosles un número. Yo no puedo decir, oye, esta columna que tiene este número de platos igual al de Santa Cruz, esta altura de torre, diámetro y demás cosas iguales, va a tener la misma eficiencia. Ya, o sea, es decir, si yo quiero comparar eficiencias, estas comparaciones tienen que ser realizadas en las mismas condiciones. ¿De acuerdo? En las mismas condiciones. Entonces, saben ustedes, La Paz, Santa Cruz son diferentes condiciones. ¿De acuerdo? Además, podemos utilizar modelos empíricos, ya a partir de datos experimentales, o modelos semiteóricos basados en transferencia de masa y de calor. Entonces, básicamente el primer tipo de eficacia que nosotros vamos a ver es la eficacia global. ¿De acuerdo? Vamos a ver esto en forma general, no va a ser muy detallado. ¿De acuerdo? Vamos a ver la eficacia global. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que toda la torre tiene la misma eficiencia, que todos los platos tienen la misma eficiencia. ¿De acuerdo? Básicamente es la relación entre el número de platos teóricos sobre el número de platos reales. ¿De acuerdo? Número de platos teóricos sobre el número de platos reales. Adicionalmente, ¿de acuerdo? Yo tengo la eficiencia de Murphy, ¿ya? Que podemos escribir, ¿de acuerdo? Que podemos escribir, ¿de acuerdo? En función a la fase controlante, es decir, si la fase gaseosa controla o la fase líquida controla. ¿Ya? Ahora, entre las características de la eficiencia de Murphy, ya, se supone que se tiene un flujo pistón. Ahora, esta eficiencia es determinada plato por plato. ¿De acuerdo? Y en forma general, podemos decir que la eficiencia de Murphy es el cambio de, bueno, como les decía, lo puedo referir en función al líquido o al gas.
y el gas lo puedo tomar, digamos, como un vapor, ¿no? Entonces podemos decir que es el cambio de composición del vapor total que pasa a través de un plato, dividido entre el cambio que hubiese ocurrido si todo el vapor que sale del plato estuviese en equilibrio con el líquido que sale del plato. ¿Ya? Pero además considera que no necesariamente los flujos de vapor ni los de líquido tienen que ser iguales en los puntos de salida. Por lo tanto, ¿qué vamos a utilizar? Básicamente utilizamos composiciones promedio. Lo que les estoy mostrando, ¿no ve? Es la eficiencia de Murphy para un sistema binario. De acuerdo, fíjense la complejidad para un sistema multicomponente, ¿no? Tendríamos que hallar el clave ligero, el clave pesado y demás condiciones. De acuerdo. Con eso estoy diciendo, además con la última parte en verde, que existen relaciones entre la eficiencia de Murphy del líquido, del vapor, ¿no ve? Y la eficiencia global. También tenemos la eficiencia de Hausen, ¿de acuerdo? Que es similar, parecida en ecuación, pero es diferente a la ecuación de Murphy, ¿de acuerdo? Y que habría que analizar los cambios que existen en los caudales de las fases totales, ¿no? Es lo que nos indica. Adicionalmente, tengo la eficiencia puntual, ya, como dice en la diapositiva, es similar a la eficiencia de Murphy, ¿de acuerdo? ¿Por qué es igual? Porque esta eficiencia de punto ya hace uso de los mismos conceptos básicos que aplica la eficiencia de Murphy. De acuerdo. Ahora, bueno, entonces, básicamente en la eficiencia puntual, ¿no ve? Podemos indicar que si estamos analizando, por ejemplo, al líquido, su eficiencia se calculará en función del cambio de composición del líquido sobre la línea horizontal entre la salida y la entrada del plato, en la que tenemos que suponer que la composición del vapor es constante en esa línea. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, veamos cómo podríamos calcular entonces este tipo de eficiencias. ¿De acuerdo? En esencia, la eficiencia de punto deberíamos poder calcular en función del número de etapas que nosotros tuviésemos. ¿De acuerdo? El número de etapas en nuestro absorbedor. Miren, está en función del número de etapas, ¿de acuerdo? Del gas y el número de etapas del líquido. Ya, este lambda es mi relación, no es el factor de absorción, es mi relación de mi pendiente de la recta por el flujo del gas sobre el flujo del líquido. De acuerdo, que vamos a ver, no se me preocupen, vamos a ver en una gráfica, está perfectamente definido qué es lambda. De acuerdo, en cambio, la eficiencia de Murphy, de acuerdo acá donde vamos a ver las gráficas, tenemos que ver en función del tipo de mezcla que nosotros tenemos en cada plato. Ya, yo les voy a pedir, yo les voy a mostrar una gráfica del caso 1 y les voy a pedir que los otros dos casos, por favor, puedan ustedes obtener, de acuerdo, las gráficas que lo saquen del capítulo 18 del manual del ingeniero químico. Y ahí está en el sector, en la página 18-17 está, pasen y saquen una foto, ténganlo como tablita. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos evaluar, ¿no ve? Yo ya he calculado la eficiencia puntual. Aquí tengo mi lambda, el equivalente a mi lambda, ¿de acuerdo? Y mi eficiencia puntual hago chocar con mi lambda y puedo determinar la eficiencia de Murphy del vapor. No, tomando en cuenta que el vapor es la fase controlante. ¿De acuerdo? Bueno, continuando.
también podría evaluar la eficiencia global de la columna. La eficiencia global de la columna, habíamos dicho que hemos supuesto que va a ser la eficiencia igual en todos los platos, y que es mi relación entre el número de platos teóricos sobre el número de platos reales. Esta eficiencia la puedo evaluar a través de esta ecuación que muestro en la pantalla, que es la ecuación de Lewis, ¿de acuerdo? En la que la eficiencia corregida, es decir, si tengo factores influencia de las corrientes de arrastre, mi eficiencia de Murphy yo la tengo que corregir de acuerdo con las ecuaciones de Colbrún, de acuerdo. Entonces mi ecuación de Murphy se convierte en mi eficiencia corregida, que es EA. Aplico en mi ecuación de Lewis y puedo determinar básicamente mi eficiencia global. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso sería todo por esta sesión. Cualquier consulta, por favor, no duden en realizarla. Se cuidan. Hasta luego.